Quieras, Edu, el tiempo es tuyo. Bueno, feliz sábado a todos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, la idea es hoy hablar, introducirnos al mundo de las leyes sobre género en Argentina y dando un panorama también a nivel global y también cómo actúa especialmente los grupos feministas y disidencias, la importancia y la sinergia que ocurre entre, digamos, estos, podríamos decir, tres grupos, los tratados internacionales, la legislación y lo que tiene que ver con el gobierno nacional y el movimiento de base. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ver este tema? Puse las dos fuentes de información con respecto a la ONU, lo que se creía antes entre las teorías de conspiración y ahora se sabe que nos favorece. La prueba no es el domingo, es el sexismo. Estados Unidos no es nuestro problema porque el sexismo está en todos los países. Somos creadores de profecía, tenemos que votar. No es una ley, son muchas. Vimos en la presentación de 2014 todas las leyes y situaciones. Pasamos de la derecha a la izquierda, no es iglesia y Estado, es cultura y Estado, lo personal es político. Y en el último campal de Gaby Barbie en Argentina, se entendió, yo entendí que es importante buscar los sucesos en nuestro país de residencia con respecto a qué pasó en el 2014. Bueno, buscando algunas citas en el conflicto, me topé nuevamente con este versículo. Me pareció muy significativo, Isaías 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. ¿Se le fue a ustedes todos o solo yo? No, sí, también se desconectó para nosotros. ¿Me escuchan otra vez? Edu, sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Quedamos en el versículo de Isaías. Bueno, vamos a compartir nuevamente pantalla. Y acá, bueno, algunas citas de contexto. En la cita Conflicto de los Siglos, página 437.1, dice, el hablar de la nación, en verde, no sé si lo ven, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y otra cita importante, acá está, bueno, yo la saqué de eventos de los últimos días, pero también está en el Conflicto de los Siglos. Dice, se verá
a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. Entonces, acá vemos y vamos a ir viendo cómo hay líderes, ¿no?, dentro del gobierno que pueden ser sensibles, por decirlo de alguna manera, a los movimientos sociales. Esto ya sea anti o pro derechos, ¿no? Bueno, y buscando cómo surge el derecho para ver esta cuestión, en Wikipedia aparece como primer hecho el cilindro de Ciro. Y es interesante, bueno, porque Ciro justamente para nosotros en la profecía es fundamental, ¿no? Está en Esdras, capítulo 6, es como el primer, la primera, o el primer edicto, o lo primero que se dice con respecto al edicto de lo que va a ser los 3 edictos que después es en el 457. Y lo interesante de la traducción es que dice, toma medidas políticas para ganarse el favor de sus súbditos. Es algo, digamos, atípico en la época, ¿no? Y es interesante cómo habla, según la traducción, dice, bueno, como que él no va a ser igual a Nabonido, ¿no? Que lo nombra como opresor de la gente de Babilonia. Y me hizo acordar a lo que sucede actualmente, me pareció súper actual en esto de que cuando cambia un gobierno se le echa la culpa al gobierno anterior, ¿no? De lo que se hizo mal. Bueno, en este caso tenía razón, ¿no? Y me pareció interesante porque es significativo para la profecía que estudiamos, primero en la historia según Wikipedia, y va a tener que ver lo que hizo Ciro con el resto de lo que vamos a ir viendo. Y esta idea de derecho y justicia de Dios eterna, que por ahí es atemporal a la progresión humana, pero bueno, Dios eternamente a favor del derecho y la justicia. Y bueno, ¿cómo surge el derecho, no? ¿Cómo surgen los derechos? Es interesante porque es como es como sigue siendo, cómo se sigan ganando derechos, se han ganado en otras épocas, y se siguen ganando de la misma manera, ¿no? Esto de un pueblo, en el caso de Ciro, ¿no? El pueblo de Dios tenía un reclamo, Ciro escucha eso, es gracias a eso, a esas dos cosas, digamos, que se puede lograr lo que Dios quiere, o es la manera que Dios elige o que se logra, ¿no? Y bueno, podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, hemos visto en otras presentaciones, hace algunos años, las revoluciones, ¿no? O sea, en un momento histórico, con un montón de situaciones, hay manifestaciones sociales, aparecen en las revoluciones. Vimos los movimientos también de mujeres dentro de cada revolución, las olas del feminismo, ¿no? Cómo las mujeres se organizan en cada ola para ganar derechos. Bueno, otro, no lo puse en orden de fechas, pero bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, que también hemos estudiado, surge después de
2 guerras mundiales, de todo el sufrimiento de la humanidad, ¿no? Bueno, acá vamos a empezar a ver un poquito lo interesante que es a nivel nacional el contexto histórico, ¿no? de movimientos sociales y el contexto internacional. Por ejemplo, sabemos en el 48 está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todos estos organismos internacionales empiezan a generar instancias de derechos, ¿no? Entonces, en 1975, por ejemplo, está la primera conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en México. En el 79, la ONU aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y estos son como los primeros, pero hay un montón y estas convenciones siguen en el tiempo hasta ahora trabajando. En el 93, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. En el 95, la cuarta, ¿no? Conferencia de la Mujer realizada en Beijing, se incorpora el concepto de género. Y estas son todas cosas que van a repercutir a nivel internacional en los países y también en nuestro país. Dice, esto lo saqué de un material que se llama A 12 años de la ESI, que la ESI es una ley de educación sexual integral que vamos a ver más adelante, que existe desde 2006 en Argentina, y se hizo un informe, y esta es una de las citas. Cuando Argentina recuperó su democracia y las organizaciones sociales salieron de la clandestinidad, el feminismo y el movimiento por la disidencia sexual no fueron ajenos a ese proceso. A partir de allí, irá creciendo en número y visibilidad con ritmo propio, ¿no? Acá vemos entonces lo que se genera a nivel internacional, lo que se genera entonces porque la democracia a partir del 83, ¿no? En 1983 aquí en Argentina, empieza a generar entonces movimientos sociales, feministas y disidencias, LGBTQI+. O en esa época, por ahí lo que se visibilizaba más era el movimiento de lesbianas y gays, era lo que más se visibilizaba, digamos, pero era el movimiento LGBTQI+. Y en el 87 se crea la Comisión por el Derecho al Aborto. Esto me pareció súper interesante para ver desde qué año se está trabajando para que haya una ley. Recién en 2020 fue la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, aquí en Argentina, pero se viene trabajando a nivel internacional, a nivel nacional, desde el 87. En el 91 comenzó el Ministerio de Educación el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que tenía por fin incorporar todas las recomendaciones de CEDAW, o sea, de la conferencia y del PRIOM, de las conferencias internacionales que leímos recién. En el 94 actuaron en la Convención Constituyente estos grupos de mujeres, feministas y disidencias, como se dice, se nombra mucho en la bibliografía acá en Argentina, se llama así, haciendo referencia al movimiento LGBTQI+. Actuaron en la Convención Constituyente frenando la avanzada católica, dice aquí, ¿no? Que intentaba incorporar la defensa de la vida desde la concepción. ¿Qué pasó en el 94 acá en Argentina?
hubo una renovación de la Constitución y pasaron tres cosas importantes, ¿no? El hecho de que no se puso que había vida desde la concepción, la incorporación del cupo femenino, y a partir de la Constitución del 94, todos los tratados internacionales tienen poder sobre las leyes nacionales. Y esto va a ser muy importante. ¿Qué pasa en el 2001? Otro momento importante para el feminismo. El gobierno, por situaciones económicas, sociales y gubernamentales, queda acéfalo. Seguramente conocen, ¿no? Ajustes, bueno, el presidente huye en un helicóptero, muertes en la Plaza de Mayo, de personas de todo tipo, hasta había las madres de Plaza de Mayo están ahí, hay un documental que habla sobre la gente que hace reparto en la moto, se ponen a combatir con la caballería que viene a reprimir, para cuidar a la gente. Bueno, un montón, queda acéfalo, y las personas empiezan, dice, las experiencias de organización popular espontáneas que surgieron del dolor del pueblo, crecieron y se fortalecieron, recuperando la policía como herramienta, algo que no, la policía. No, la policía no. La política, ¿no? Recuperando la política como herramienta, algo que no se escuchaba desde los 70. Desde antes de la dictadura militar acá en Argentina. Entonces, aparece el feminismo, dice la cita de 12 años, a 12 años de la ESI. Aparece el feminismo, no había oficina sin área de género, ni programa sin tema de género, impulsada por el movimiento feminista y la juventud, formada en ampliación de derechos que son la base. O sea, en todos estos años, el movimiento feminista no quedó quieto, no quedaron quietas. Siguieron formándose en cuestión de derechos y ahí estaban, resurgiendo. Bueno, con todo este contexto, vamos a empezar. La idea es hoy empezar a ver las leyes. Y seguir, hoy vamos a hacer como un repaso general hasta donde lleguemos, y la idea es profundizar en otras presentaciones en la ley de ESI y la ley de IBE, ¿sí? Que son como hitos. Esta información la saqué del Observatorio de CEPAL, que es el Centro de Economía para Caribe y Latinoamérica, es un organismo de la ONU. Bueno, Wikipedia, y a 12 años de la ESI y La Nación. En 1980 aparece la ley 23.179, que es la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto de la CEDAW, la CEDAW, esta conferencia que vimos anteriormente, es una conferencia internacional, y se aprueba. Conferencia internacional, 18 de diciembre, fue en el 79, y como la Argentina era parte de la ONU, entonces suscribe, digamos, como que no le queda mucho otra. Pero lo interesante, y acá vamos a ver también algo interesante que nos va a ayudar a saber a quién votar, es el hecho de saber en las leyes
¿Cómo intervino el gobierno? ¿Qué parte del gobierno? ¿Quiénes votaron esas leyes? ¿Quiénes promovieron? ¿Quiénes le dieron, quiénes las implementaron por decreto? ¿Les dieron un protocolo? ¿Les dieron financiamiento? ¿No? Difusión. Porque acá, por ejemplo, todavía la Argentina está en dictadura militar. Y entonces en el 79 el gobierno argentino no la dice, abajo, si uno lee la ley, abajo dice, en el 79 el gobierno argentino no la considera como obligatorio. O sea que la promulga, ¿no? Parece contradictorio, la promulga, pero abajo pone, no es obligatorio. Y en el año 85, ya en democracia, se ratifica. Y esta convención esta comisión sigue trabajando todavía en la Argentina. Por ejemplo, ahora la responsable es Marisa Herrera desde el 21 al 24, el año 24. Y otra cosa interesante que se ve en las leyes es la progresión. Por ejemplo, en esta ley, ¿sí?, que habla de, dice, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Y en ningún lado de la ley habla sobre salud sexual, ¿no? Salud sexual. Dice, habla sobre la salud de la maternidad. Leen el primero en rojo, habla de la salud de la maternidad. Esto después en sucesivas leyes se va a ir incorporando nuevos conceptos, ¿no? En el 93 aparece, esto también está bueno verlo por el tema de la progresión, aparece un decreto nacional sobre el acoso sexual solamente en la administración pública. Pero habla sobre varones y mujeres, digamos, sin distinción de la problemática de género. Y la ley 24.417, protección contra la violencia familiar, ¿no? En el 94 se habla de la violencia familiar y dice que habla de cada miembro de la familia, tampoco sin hacer distinción de las niñeces y de la perspectiva de género. En el 96 también está bueno ver la cantidad de leyes que hay, ¿no? Para dimensionarnos de la cantidad de luchas, la cantidad de logros, cada ley, vamos a ir viendo también, que tiene que ver con el sufrimiento de las personas, ¿no? Y tiene que ver con sangre, tiene que ver con lucha, y tiene que ver con que a partir de la sangre, de la lucha y de la movilización se ganan derechos, y también, ¿cómo se dice? Personas empiezan a ser más felices, ¿no? Porque esos derechos son para personas, para todas las personas, ¿no? Bueno, ¿qué más? En el 96, la aprobación de la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará. Aprueba el artículo 25, la Convención, cuya ley forma parte cuya texto forma parte de la ley. Y acá es larga la ley, pero yo destaqué algunas cosas que me parecieron interesantes. Una dice, la violencia contra la mujer trasciende, ¿no?, todos
los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases. Me pareció interesante que aparece en esta ley y que es algo que estamos estudiando, ¿no? Que trasciende todo el tema del sexismo. El derecho de la mujer, otro ítem, el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, que son cosas que con las que todavía estamos luchando, ¿no? Y miren desde qué, esto es una conferencia internacional, y miren desde qué época se viene entendiendo este tema y luchando por eso a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de bases. En el 99 aparece, esta es una ley muy interesante, el año 99, estamos hablando, delitos contra la integridad sexual, ¿no? Se modifica el Código Penal, y entre otras cosas, en esa época va a estar lo de en rojo. Se va a incorporar, entonces, ya había una ley y se incorpora. Miren, sustituye el delito contra la honestidad por el delito contra la integridad sexual. El concepto, dice, se elimina el concepto de mujer honesta, que es súper simbólico, ¿no? O sea, se juzgaba moralmente a una mujer a ver si iban a penar al delincuente, si era honesta o no, lo penaban o no, ¿no es cierto?, por violación. Se deroga el artículo 132 que exime al delincuente por casamiento, o sea, si el delincuente se casaba con la víctima, el violador se casaba con la víctima, no iba preso. Eso también se sacó. Y bueno, ahora últimamente se incorporó el tema del ciberacoso y el grooming. Que si quieren después lo podemos ver de qué se trata, pero es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat y juegos en línea. Y el grooming habla, o sea, el delito de grooming habla de todo el proceso, de cómo es como en etapas, ¿no? Bueno, el tema de este tipo de acoso. Y vamos a ver que en el 2006, esto no aparece en el CEPAL, entre las leyes de género, pero otra cosa interesante, por ahí voy a recalcar lo que ya dije, pero a mí me pareció muy interesante este tema de las leyes, porque podemos ver en qué años estuvo tal gobierno, y entonces qué leyes se promulgaron en ese año, y también el tema de que porque la ley en sí misma no hace nada. Tiene que haber un protocolo, tiene que poner dinero, o sea, políticas públicas y financiamiento, y un montón de cosas que tiene que hacer el Estado para que esto sirva, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hizo el Estado para que esas leyes sirvan en ese año también? Por ejemplo, esta es la ley 26.150, se promulgó en el 2006.
Y esto daría para una presentación aparte, y estaría bueno que hagamos una presentación aparte, pero vamos a charlar un ratito. Es educación sexual integral. Y acá, el Estado, dice la ley, es bastante cortita, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la ESI, a la educación sexual integral, en escuelas estatales y privadas, desde la educación inicial, o sea, desde los 4 años más o menos, hasta el terciario, no incluyendo la universidad. Y lo interesante es que en el 2014 se debate el proyecto, ¿no?, en el recinto de CAO, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, no en el gobierno nacional, por el bloque kirchnerista, ¿no? Esto es un dato. También, en un principio tuvo que intervenir, por ejemplo, la INADI en las provincias para que se pueda dar esto en las escuelas, porque esto depende del Ministerio de Educación. Los consejos de educación de todas las provincias se agruparon después para poder hacer los currículum, para poder darlo en las escuelas. Pero ¿qué pasa? En Argentina hay provincias que dentro de sus reglamentos de educación tienen como, por ejemplo, la directiva de dar religión en la escuela. Y hay provincias que es muy difícil. En la ciudad donde yo vivo, en la Colonia, en Misiones, no estamos en 2022 y todavía no hay ESI. Sin embargo, vemos que el gobierno, vamos a ir viendo, se puede ver, si hacemos una presentación más extensiva de este tema, todo lo que el gobierno está haciendo y cómo se está trabajando en muchas escuelas y todo lo que falta, ¿no? Dice, todavía existen, esto ya lo dije, tuvieron que conciliar con el CONSUDEC, que es el Consejo de Iglesias, ¿no? Que tiene que ver con la educación, y recién en el 2009 se hacen los lineamientos curriculares. En Wikipedia aparece que en la época macrista hay una desfinanciación, por ejemplo. Y el tema de la ESI es un avance, se va avanzando a medida que se van ganando derechos. Por ejemplo, cuando se hizo lo de la ley de matrimonio igualitario, se incorpora esto a la ESI, ¿no? La ley de identidad se incorpora a la ESI. ¿Y qué más? Había programas de salud sexual y procreación responsable, estaban los tratados internacionales de derechos, entonces es como que la ESI reactiva todas estas cuestiones, estos derechos internacionales, como que la avalan, pero al mismo tiempo la ley ESI la reactiva esto de los programas y le da todo un panorama muy, otro panorama, no el que tiene que ver con una visión médica, sino de respeto del cuerpo, de la inclusión, la no discriminación, del cuidado, del no es no, ¿no es cierto? Todo ese tema. Bueno, para que
para que la ESI surja, y ahí esto de la ESI es muy importante, porque para que la ESI surja, acá se ve cómo actúan los tratados internacionales y los movimientos sociales, ¿no? O sea, las leyes que estaban antes también van dando el suelo para que germine la ESI. Los encuentros nacionales que se vienen haciendo desde que volvimos a la democracia, las experiencias de educación feministas y trans, todo, las otras leyes, bueno, ya dije, los tratados internacionales, todo esto da pie para que surja la ESI. Es el resumen de un montón de circunstancias de lucha, y de una sensibilidad de los poderes del gobierno también. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa? Uno tiene una ley, se pone en práctica, se pone en práctica a nivel gubernamental, ¿no? Y no queda ahí, no puede quedar ahí, no puede estancarse, porque si se estanca, no sirve. Tiene que seguir creciendo y evolucionando, y tiene que ir incorporando, como fue fruto de las leyes anteriores y de las movilizaciones anteriores y de los tratados que había hasta la fecha. Ahora tiene que servir para producir nuevos cambios, ¿no? Y ahí en este escrito de 12 años de la ESI, dice: resultó un suelo fértil sobre el cual el movimiento social de mujeres y feministas y disidencias floreció y se multiplicó exponencialmente, ¿no? O sea, toda la lucha... ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. O sea, bueno, toda la lucha formó, por ejemplo, la ESI, y la ESI sirve para continuar la lucha, ¿no? Y bueno, acá vemos, recién estamos por el 2006. Entendemos que los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, han hecho encuentros de mujeres desde más o menos el año 85 acá en Argentina, y desde ese momento siempre hablaron del tema del aborto, ¿no? O sea que esto de la ESI y las demás leyes no se pueden ver como separadas, ¿no? Y bueno, me parece que ya querría parar acá. Es largo, está para hacer otra presentación, porque ya como que pasaron, no sé si da para un ratito más. ¿Qué dicen? Edu, sí, vos, estamos bien. Bueno. Listo. Bueno, y yo quería seguir en la línea y hacer un alto en las leyes como más significativas, pero quería que las veamos todas, así, al vuelo, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, la 26.364, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Bueno, esta ley tiene historia, tiene lucha, tiene víctimas, tiene personas rescatadas a partir de esta ley, tiene
cada ley significa todo eso, ¿no? Que estaría bueno que lo viéramos, tiene nombres, personas, ¿no? En el 2009, la ley de 26.485 de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Propone un abordaje amplio de la problemática de las agresiones contra las mujeres. Asimismo, establece acciones de los 3 poderes del Estado y propone la participación de la Corte Suprema, los jueces y la fuerza de seguridad. Acá vemos una progresión desde la violencia familiar, ahora hacemos un enfoque de género, ¿no? En el 2010 aparece la ley de matrimonio igualitario. Y acá me pareció interesante, ¿no? Porque se convirtió en un día histórico, el 15 de julio, para luchar por los derechos en nuestro país. Se convirtió en ley el matrimonio igualitario. En Argentina inauguró la lista de América Latina. Inauguró la lista de América Latina. Esto me pareció interesante. Y en el 2012, la ley número 26.743 de identidad de género, se sanciona identidad de género en la Argentina, y esto también dice, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI, acorde con su identidad de género, pero no solamente eso. Argentina se convirtió en el primer, a partir de eso, ¿no? En el primer país del mundo en despatologizar las identidades trans. A partir de eso ya no era una enfermedad mental, ¿no? O sea, qué interesante para el bienestar de las personas esto. Y recién van a pasar 10 años para que la Organización Mundial de la Salud saque el nomenclador para los sistemas de salud CIE, que saca del nomenclador la transexualidad del capítulo de trastornos mentales. Recién este año, esto fue en el 2012, o sea, hace 10 años, en Argentina había personas que podían acceder a su identidad, podían ser reconocidas, podían ser nombradas, con todo lo que eso significa, ¿no? Es para hacer una presentación aparte. Y la ley 2012, pero tiene que ver con una progresión también, ¿no? En el 2012 también, otra cosa más interesante, se tipifica el homicidio agravado de mujeres. Esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio en el inciso 4, e incorporó las figuras de femicidio en el inciso 11 y femicidio vinculado en el inciso 12. ¿Qué pasó? Como en todas las leyes, ¿qué pasa? ¿No? En el 2010, acá no lo puse, pero en 2010 ocurre la muerte de Wanda Tadei, y eso fue un hito para que esto, más las movilizaciones y la comprensión de los movimientos feministas y los tratados internacionales, más todo eso, toda esa lucha, hizo que esto se pudiera poner como ley. Y en Argentina,
otra vez acá aparece el avance en cuestión de trata de personas en el 2012, ¿no? Para ver la progresión. En el 2015 se crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Ministerio de Justicia de los Derechos Humanos. La protección integral para prevenir, ¿no? Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en esta y otras normas relacionadas con la problemática. Y esto no lo puse porque estaba en el archivo anterior y se me descompaginó un poquito, pero aparece el número 144, la línea que está todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, a disposición para asesoramiento y para denuncia de violencia de género. Es gratuita, ¿no? Y en el contexto, ¿qué hay de la ley? ¿Qué aparece? Bueno, la Casa Encuentro hace la recopilación en el 2014 y la expone en el 2015, que es una organización no gubernamental, la Casa Encuentro, hace la recopilación de femicidios. Y ese mismo año, el 3 de junio, está la movilización Ni Una Menos. ¿Por qué nombro? ¿Por qué estamos nombrando esto? Porque no puede ir separado, no podemos ver las movilizaciones por un lado, las leyes por otro, lo que hace el gobierno, los tratados internacionales, lo podemos ver para estudiarlos, pero no es real si lo vemos aparte. Tenemos que ir viendo el proceso que se va dando, ¿no? Y esto va incidiendo en las personas individuales, va incidiendo en los procesos de movilización, va incidiendo a nivel internacional, ¿no? Lo que se hace acá, en algún país, es importante para la ONU y es importante para ese país y para el resto de los países. También aparece la reforma del Código Civil, que empieza, ¿no?, en el 2014, pero se promulga en el 2015. Y esto sería también para estudiar aparte, un estudio aparte, ¿no? En el 2016 dice que la presente ley establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país se dé una jornada que se llama Educar en Igualdad y tiene que ver con prevención y erradicación de la violencia de género. Entonces, en todos los años, aunque sea un día por año en las escuelas, es obligación que se hable de violencia de género. Pero ¿qué pasa? Está la ESI también, que tiene que hablar de manera transversal, ¿no?, en todas las asignaturas, y la semana de ESI retoma todo esto, no lo podemos ver desvinculado. Y se habla entonces de un plexo legislativo, ¿no? No podemos hablar de una ley, tenemos que hablar de un montón de leyes que van trabajando juntas. En el 2017, la ley 27.352, que modifica el Código Penal de la Nación con el objetivo de precisar las acciones que implican el delito de abuso sexual, ¿no? Modifica el tema de las edades, de las niñeces. Hay un avance en ese tema, ¿no? Y que tiene que ver con los derechos internacionales, los derechos del niño. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de violencia, tenemos que hablar de los derechos del niño, que son derechos internacionales.
¿sí? No podemos agarrarnos solamente de eso, tenemos que ver este plexo legislativo. En la ley en el 2017, la ley 27.363, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, para privar de la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores, y acá que dice que haya sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito del homicidio agravado por el vínculo o mediante violencia de género. Que haya sido condenado como autor, coautor, instigador y cómplice. O sea, está hablando de que ya no puede ejercer como padre el femicida. Ya no puede, no tiene derechos ni obligaciones. Y esto es un avance muy importante en caso de femicidio, pero también en caso de cualquier tipo de violencia, ¿sí? Si hay una causa penal por violencia, ya no puede acercarse a les hijes. Este es un decreto que reglamenta la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Integridad sexual. En el 18, la ley 27.452, por medio del artículo 1, se crea el régimen de reparación económica. Esta ley se llama Ley Brisa. ¿Por qué se llama Ley Brisa? Porque hay un caso. Hay una persona, ¿no? Este es el nombre de la hija que quedó huérfana después de un femicidio, ¿no? A los 3 años. Y por eso se llama Ley Brisa. O sea, es interesante cómo cuando vemos una ley, vemos una historia de vida individual, una historia de lucha, una historia internacional y nacional y un montón de cosas. En el 2018 está en la Argentina el decreto 871 que reglamenta, que crea el régimen de reparación económica, ¿no? Entonces, primero la ley, y hasta ahí no se había hecho nada, y ahora está el decreto, se pone por decreto. Bueno, aparece la ley Micaela, qué interesante, ¿no? O sea, aparecen con nombres porque nos pasan cosas a las mujeres, nos pasan estas cosas, ¿no? Y a partir de esta ley, por ejemplo, la capacitación obligatoria de los 3 poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial, la capacitación en género. En este caso fue una chica de 17 años violada y asesinada al salir de un lugar bailable por una persona que hacía unos días había salido de la cárcel por abuso sexual. Entonces, ahí, ¿qué pasó? El Estado falló, ¿no? Y bueno, vamos a capacitar al Estado para que pueda entender un poquito más la perspectiva de género. La ley 27.533, que modifica la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar, ¿se acuerdan del 80? La violencia contra las mujeres, adicionando a la definición de violencia contra las mujeres aquella que afecta la participación política. Define la violencia política como aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer.
Y ahí vemos también esta progresión. En el 19, que incorpora, y ya casi terminamos, que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia de la mujer, ¿no? Otro tema que vivimos las mujeres desde que somos muy niñas, es el acoso, ¿no? El piropo, desde el piropo hasta todo lo que se pueda manifestar en el entorno público, ¿no? Bueno, y también es interesante ver cada ley. ¿Qué pasa? Bueno, acá en el 2020, vamos finalizando, aparece esta ley, la 27.610, interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Hasta las 14 semanas, bueno, hay algunas que especifican, está bueno para ver el protocolo, pero más o menos hasta las 14 semanas para las personas con capacidad de gestar. Y esto es interesante. Esta ley habla de personas con capacidad de gestar, ¿no? En el principio se hablaba mujer, después género, y ahora se va avanzando, ¿no es cierto?, en ese concepto. Esto es interesante, y acá esto es para hacer, no una, yo no haría una sola presentación, haría varias. ¿Por qué? Porque aparece el tema de sin dar ni una razón. Uno va, solicita, yo vengo a abortar, yo quiero abortar, estoy embarazada, quiero abortar, y no tenés que dar ninguna razón, ¿no? Y es interesante que la interrupción voluntaria del embarazo aparece, por ejemplo, el primer proyecto es presentado por las organizaciones de mujeres y disidencias en el 2005, pero no se trata. Hay una legislación que todavía es actual, la de 1921, el Código Penal, que fue avanzando, ¿no? Por la lucha, por entender, por la progresión. ¿Y qué decía? La ley del 21 decía, por ejemplo, dice, para evitar, era legal el aborto para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, un aborto terapéutico, ¿no? Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor, esa palabra interesante, cometido sobre una mujer idiota o demente. O sea, no cualquier mujer. Tenía que cumplir esas características. Es interesante la historia porque va y viene en este concepto, aparece después en otros años que todas las mujeres pueden abortar cuando son violadas, pues se retracta, qué sé yo, hasta que en el 2012, a partir de un caso, el fallo FAL, ¿no? Una adolescente de 15 años que es abusada por su padrastro, y la madre va con su hija y explica el caso y quiere que pueda realizarse un aborto. Y entonces le dan la posibilidad del aborto, pero después el magistrado, o sea, el fiscal de la provincia, dice, no quiere que sea un precedente, entonces dice, no, la ley dice solamente las mujeres con problemas mentales, ¿no? Y entonces es interesante cómo el Poder Judicial trata el caso y lo que hace es decir, están los derechos del niño. Están los derechos, esto fue en 1921. Ahora no podemos hablar
de esto, porque no tiene, no tiene, hay otros avances a nivel de derechos, dicen los jueces. Tiene que ser, y que quede claro, que cuando hay una violación, a partir de ahora, no se judicialice, que se haga un protocolo en los hospitales para que esto continúe. Y en el 2015, y acá ya estoy terminando, aparece ILE, ¿no? El Ministerio de Salud retoma el caso FAL y agrega consideraciones vinculadas al concepto de salud física, psíquica y social de la OMS. El concepto de salud de la OMS no habla solamente de cuestiones físicas, sino que si ese embarazo no deseado, ILE quiere decir interrupción legal del embarazo, ¿no? Si este embarazo no deseado repercute sobre la salud mental, sobre su salud social, sobre su economía, está justificado legalmente, porque nuestra Constitución está supeditada a los tratados internacionales. Y entonces es legal hacer una interrupción. ¿Pero qué pasaba antes del 2020? Tenías que ir a la psicóloga o al psicólogo a ver si, y dar constancia de que podía, todo eso. Bueno, ahora no hace falta. ¿Qué pasa en el 2018? Y esto me pareció súper, súper, súper interesante. En 2018 dice este escrito de a 12 años de la ley de ESI, la comunidad se da 2 estrategias de militancia por la legislación del aborto, que supieron encauzar las fuerzas políticas atrás de un reclamo específico, y por otro lado, ¿no? Un contexto internacional que está mirando el mismo canal. Por ejemplo, el paro internacional de mujeres, el M8, que surge en el 2016 en Inglaterra, el Me Too, ¿no? El movimiento Me Too que surge en Estados Unidos en 2017. Y no sé, esto está en portugués, no sé bien cómo, pero el ENAO, el No, que es un movimiento en Brasil contra Bolsonaro, los movimientos mujeres contra la elección de Bolsonaro, ¿no? Todo ese contexto proporciona la lucha, seguir con esta lucha en contra de la campaña, ¿no? Esta campaña, la ola verde, en Argentina. Y entonces, por primera vez, miren todos los años de lucha, por primera vez se trata en el Congreso el proyecto de ley IVE y se rechaza. Acá pasa algo interesante con respecto a la ESI. ¿Por qué? Porque ante el rechazo empezó la campaña antiderecho, con más fuerza. Empezaron a hacer lobby en el gobierno, propaganda por todos los medios de comunicación, internet, todo. Pero los legisladores, legisladores que estuvieron en contra de la ley, de tratar, o sea, se trató pero se rechazó, dijeron, pero pongamos énfasis en la educación, ¿no? Para que no haya abortos. Los que eran algunas personas también de antiderechos y de derechos, pero eso hizo, de pro derechos, eso hizo que las personas pro derechos a nivel legislativo pudieran avanzar con el tema y profundizar y agrandar el tema de la ESI, ¿no? Acá, por ejemplo, Cristina Kirchner, que se había
había dicho su opinión, había sido senadora y había rechazado la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora aparece, por ejemplo, en una noticia de La Nación que dice, La Nación es un diario en Argentina de derecha, ¿no? que la critica mucho a Cristina Kirchner. En el 2018, dice, si uno ve el artículo, dice, ella estuvo en contra toda su vida del aborto y ahora, ¿qué pasó? Bueno, pero destaca una frase que es interesante. Entre algunas cosas, ella dice, fueron las miles de chicas que se volcaron a la calle quienes me hicieron cambiar de opinión. Y para mí esto me resulta súper interesante porque qué importante es la campaña para la legalización del aborto, que no es solo la legalización del aborto, sino que es para tener educación sexual, para tener anticonceptivos para no abortar, para tener aborto legal para no morir. Qué interesante que es el movimiento, ¿no es cierto? El panorama internacional, el movimiento de mujeres, disidencias, que hace que alguien sensible del gobierno pueda cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, en el 2021, también es interesante, el año, ¿no?, donde se promulga, en el contexto, el presente decreto crea el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios en el ámbito del Programa Interinstitucional de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por motivos de género. Bueno, ya termino, ¿eh? Bueno, como ven, estos son leyes que se pueden ver cada una por separado y profundizar. A mí me gustaría, sobre todo la ley de ESI, porque es como que ves muchas otras leyes, pero se puede ver cada una lo que significa la lucha que significa cada una. Dice, y algunos textos que me parecieron significativos fue ESI, ¿no? Con respecto a la ESI. Luego de largos debates, movilizaciones de diferentes signos, negociaciones de sectores legislativos y manifestaciones y una manifiesta decisión del Ejecutivo, ¿no? Se puede lograr la ESI. Todo eso tiene que pasar para tener derechos. Y dice, mire, y esto tiene que ver, porque se deviene de años y años de lucha que no cesa, ¿sí? Es un movimiento de abajo hacia arriba, se redobla la demanda por no perder ni un centímetro de lo conquistado. Las leyes son herramientas para defender un derecho o el acceso a ciertos recursos, para ordenar la convivencia social, pero no llegan solas a las instituciones y no impactan por sí solas en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está la ley y bueno, ya está? No. Recién comienza el trabajo desde todos lados, desde el gobierno y desde las personas individuales y las organizaciones. Pero ¿qué pasa? Y esto es interesante, son un argumento para quienes quieren implementarlas, para ser demandadas ante organismos y profesionales, para que se les asigne un presupuesto. Las leyes conforman un plexo normativo que se fortalece en su interacción en las políticas públicas.
Estas conquistas comparten profundas transformaciones del orden simbólico, cultural. Esto me pareció súper interesante, es lo que estamos, por lo que estamos, porque haya un cambio cultural. Y unas frases de Tess Lambert de Vespers, dice, las leyes pueden ser muy bonitas, pero la cultura puede hacerles torcer el brazo y abatirlas. Y otra cosa también interesante para saber quién votar, ella dice, encuéntrenme un demócrata en el gobierno que sea un feminista radical. O sea que no vamos a poder encontrar personas en el gobierno a nivel legislativo, judicial o ejecutivo que sean feministas radicales. Pero podemos, a partir de ver qué intervención tuvieron en las leyes, saber a quién votar. Investigando, bueno, y algunas conclusiones, ya está, investigando la intención y predisposición política de los gobiernos de turno, podemos sin ninguna duda entender a quién votar. ¿Quiénes votaron la ley de IBE? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos senadores de qué partido? Eso está registrado. ¿Quiénes son? ¿Sí? Teniendo en cuenta las responsabilidades de las personas que le integran en cada caso, el Ejecutivo, ¿qué hizo el Ejecutivo? ¿Qué hizo el Legislativo? ¿Qué hizo el Judicial en esto? Es decir, el protagonismo, incidencia, interés, decisión política, que muchas veces se traduce en propuestas de ley, diría en promulgas, propuestas de ley, en presupuesto, en voto como diputado o senador, en políticas públicas, creaciones de ministerios, etc. La progresión en materia de derecho es lo que quería mostrar en este estudio, y también la sinergia, o sea, estas tres partes que unidas pueden llegar a conquistar derechos. La sinergia entre tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos predispuestos y los movimientos sociales, y bueno, agregaría feministas y disidencias, especialmente de esto estamos hablando. Bueno. Ya terminé, espero no haberles aburrido. No, al contrario, muy interesante, Edurne, muchísimas gracias. Re interesante. Sí, está muy interesante. Sí, muchísimas gracias. Y me parece importante destacar esto. Hay varias cosas que no quise interrumpirte, pero que me hacían pensar mientras ibas hablando, de la importancia que tenemos de poder ver las leyes y justamente, como decías, ver los partidos políticos que hay detrás y esas personas. Es como que justo cuando estabas hablando, les pregunté a los chicos si todos estos años en donde se fue desarrollando progresivamente la ley de ESI o los derechos, digamos, con la mujer y las disidencias, estaba el socialismo, o sea, la parte más del kirchnerismo que muchas veces no nos gusta, porque hay un montón de campañas y hay un montón de mitos y demás cosas, pero creo que también se dio porque había un partido político en lo que es la presidencia que estaba más asociado a lo que es la izquierda o el socialismo, y que muchas veces no, hoy cuando tenemos que votar, no podemos tener esa mirada tan clara. Y yo creo que es re interesante esto que hiciste. La verdad que nos deja también esto de la vara alta, pero no solamente a nivel de acá de Argentina, sino también de los otros países, ver en qué estado está mi país para ver qué es lo que yo tengo que votar y qué personas están tomando esas fuentes de información correcta. Y también es interesante cómo los movimientos y las mujeres y las personas que murieron para poder hacer ley
como que me hace link con lo que vimos el sábado pasado con Lucho, esto de las manos que estaban con sangre en la pared. Y es súper triste ver que muchas mujeres y personas tuvieron que morir para poder hacer un cambio social. Y como que a veces lo tomamos muy a la ligera, pero si vemos la profundidad de eso, es verdaderamente, a mí se me estruja el corazón, la verdad, que ver todo lo que tenemos que haber sufrido para poder hoy yo tener derechos, o poder simplemente hablar. Y eso es otra cosa, la importancia de que haya una ley o haya algo en el gobierno que a mí me dé la articulación, o sea, la palabra. No es lo mismo un homicidio que un femicidio. Ese simple hecho de cambiar pone el foco totalmente distinto en lo que es a nivel cultural y a nivel de personas, en un círculo. Lo veo en las escuelas, esto de la ESI, y que toda la parte del antiderecho, de cómo se va torciendo justamente las personas, la ESI, el tema de que no quieren que esto de con mis hijos no te metas, que eso fue como una campaña que también es interesante ver de dónde surge y cuál es el pensamiento de fondo que hay detrás de la misma campaña antiderechos que surge a partir de la gente que quiere derechos, o sea, de la ESI. Como que también eso es interesante, ver la revolución y la contrarrevolución, ¿me explico? Y ver también qué personas lo promueven y qué personas en nuestro círculo están tomando de esa fuente de información que es antiderecho. O sea, me parece súper profundo y súper interesante tu tema, la verdad te lo re agradezco, pienso que es una bendición, y ojalá todos pudiésemos tomarnos el trabajo de profundizar en las leyes de nuestros países y cómo esas leyes nos afectan a nivel de nuestro círculo, para ver con qué personas también nos estamos rodeando y cómo podemos ser una buena fuente de información. Nada, te re agradezco. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Muchísimas gracias, Edu, por todo el trabajo que hiciste. Mati. Súper trabajo. ¿Les parece que oremos y cerramos? Edu, no sé si te gustaría orar para cerrar. Bueno. Amado Dios, que moras en los cielos, te damos gracias por este mensaje, por ser un Dios de derechos y justicia, por tu gran amor. Te damos gracias, te pedimos el Espíritu Santo para que podamos cada vez entender más nuestro rol y no estar más atrasados en la línea, podamos realmente hacer esta hermosa obra que nos has regalado. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.